Hola jóvenes, iniciamos con este video la vista de el segundo de los poderes del Estado de nuestro país, que es el poder legislativo. La idea con esto es que ustedes puedan comprender y también reflexionar, pensar un tanto acerca de lo que es el poder legislativo, cómo se compone, cómo funciona, bien, y cuál es el trabajo que llevan adelante los integrantes de este poder, es decir, las dos cámaras que lo componen, diputados y senadores. La principal función del poder legislativo en cualquier país democrático, y lógico fundamentalmente en nuestro país, es concurrir a la formación de leyes. La formación de leyes en nuestro país está vinculada casi exclusivamente al trabajo de la Cámara de Diputados y también al Senado de la República. ¿Por qué digo casi? Porque de antes, en el otro video que ustedes ya tienen en su poder, referido al Poder Ejecutivo, se señaló, cierto, que el presidente de la República también tiene la potestad de cumplir, digamos, con la formación de leyes, actuando como colegislador, ¿ya? A pesar de que el elaborar leyes en nuestro país es función específica del Congreso, bien, hablamos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, ¿ya? Estos a su vez cumplen con otras funciones, como por ejemplo fiscalizar la acción del gobierno, bien, mediante, por ejemplo, la interpelación, que significa el llamado a distintos funcionarios de gobierno al Congreso a dar cuenta, digamos, de su accionar, ¿ya? O bien mediante acusaciones constitucionales cuando corresponda, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la República. Una acusación constitucional, ustedes bien lo saben porque lo hablamos en el video anterior, tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que la Cámara de Diputados, al no ver que un integrante del Poder Ejecutivo no esté cumpliendo con las facultades que tiene de acuerdo a la Constitución, lo llaman a interpelación y si no pasa ese trámite, es acusado constitucionalmente y puede ser separado de su cargo. Bien. El Congreso, a través del Senado, tiene la facultad de aprobar o rechazar los tratados internacionales que firme el presidente de la República. Tratados internacionales ya sea con otros estados o con algunas entidades internacionales. Y también el Congreso, a través del Senado nuevamente, tiene la facultad de pronunciarse respecto de los estados de excepción constitucional. ¿Cuál es la importancia del Congreso Nacional en un Estado democrático como el que poseemos nosotros? Permite que las distintas visiones políticas existentes en nuestro país se manifiesten, ¿ya? Representando a la ciudadanía. La ciudadanía, mediante el voto popular, ¿cierto?, les entrega la soberanía a los representantes de los partidos políticos que, a su vez, nos representan en el Parlamento, ya sea en la Cámara de Diputados o bien en el Senado. Y allí estos debieran generar la toma de decisiones respecto de lo que el pueblo determine, es decir, respecto de las necesidades de la población. Para formar parte del Congreso Nacional se requiere toda una serie de requisitos. Bien, en primer término, ¿cierto?, postular y ser electo en un proceso eleccionario democrático, bien, que es organizado por el Servicio Electoral, el CERVEL, ante lo cual uno, si desea seguir la carrera política, lógicamente, tiene que cumplir determinados requisitos. Primero, poseer 21 años de edad o 35 años de edad en el caso de ser diputado, de querer postularse a diputado, o 35, ¿cierto?, en el caso de postularse a senador. 21 para ser diputado y 35 senador. Haber cursado la educación media o su equivalente, ¿ya? No necesariamente un diputado o un senador tienen que ser personas que tengan un título universitario o un título técnico, ¿ya? Pueden ser personas que hayan cumplido con
la educación media fundamentalmente, ¿ya? El equivalente se refiere, ¿cierto?, a, por ejemplo, la educación media a través de exámenes libres o en 2x1, como la hayan desarrollado de acuerdo a lo que la ley permite. Bien. En segundo lugar, ser ciudadano con derecho a sufragio. Lo mismo que se le exige y pide, ¿cierto?, a quien se presenta como candidato a presidente de la República. Luego, los diputados deben tener residencia en el distrito electoral para el cual postulan, ¿ya? Por ejemplo, si alguien postula para ser diputado por San Antonio, tiene que tener por lo menos un tiempo de 2 años viviendo acá en la zona, ¿ya? O tiene que tener una manera de certificar que vivió durante un plazo de 2 años en la zona desde el momento de la elección hacia atrás. Los parlamentarios permanecen un tiempo específico en cada uno de sus cargos, ¿ya? Pero eso no implica que terminado ese tiempo, por ejemplo, en el caso de los diputados 4 años, en el caso de los senadores 8 años, ellos se van para la casa, pueden repostularse y mantenerse en el cargo, si es que ganan la elección, por un nuevo periodo, ¿ya? Y pueden ser reelegidos en forma indefinida hasta este minuto. Es decir, la ley eh, señala que tanto senadores como diputados pueden estar desde el momento en que son elegidos hasta el momento de su muerte ejerciendo dicho cargo, si es que son reelegidos en forma periódica. Lo decíamos, los miembros de la Cámara de Diputados son renovados cada 4 años. ¿Ya? Esta se renueva en forma completa cada 4 años. Son 155 diputados, divididos en 28 distritos electorales. Bien. Los distritos electorales son las unidades territoriales, bien, a las cuales corresponde elegir esos 155 diputados, ¿ya? Y como ya lo dije, pueden ser reelegidos en forma indefinida. El Senado, bien, estipula situaciones distintas. El senador permanece 8 años en su cargo y puede renovarse y se renueva el Senado cada 4 años, pero la mitad, ¿ya? La mitad del Senado se está renovando cada 4 años. Bien. El número de senadores que hay en este minuto son 43, los cuales están dispersos en 15 circunscripciones, ¿ya? Que es más o menos algo similar a los distritos electorales. Se supone que en las elecciones del año 2021, bien, se tiene que llegar a un número de 50 senadores, ¿ya? Hoy día hay 43. El próximo año, en las elecciones que tendremos para los distintos cargos públicos, se debe llegar a un número de 50 senadores, ¿ya? Y ya lo dijimos, tanto diputados como senadores pueden ser reelegidos en forma indefinida. El trabajo parlamentario implica que cada senador o diputado debe participar activamente en el proceso de formación de las leyes, ¿ya? En los ámbitos que le corresponde. En la Cámara de Diputados, el diputado; en el Senado, el senador, ¿ya? Cuando hay un proyecto de ley que envía, por ejemplo, el presidente de la República, en tanto la Cámara de Diputados como en el Senado, este proyecto se discute, se puede aprobar tal cual lo envió el presidente, o bien se le pueden hacer cambios, ¿ya? Mejorando el proyecto, es el objetivo, mejorarlo, ¿ya? Mejorar el proyecto inicial que mandó el presidente, o en su defecto, desecharlo, ¿bien? Los legisladores, es decir, los parlamentarios, poseen fuero, ¿ya? Se denomina fuero parlamentario. Tienen la posibilidad de no ser juzgados por los tribunales ordinarios mientras dura su periodo parlamentario, ¿ya? Y el trabajo del parlamentario hoy en nuestro país es remunerado, ¿ya?
el Estado les paga lo que se denomina dieta parlamentaria. Ese es el sueldo del senador o diputado. Se denomina dieta. Las atribuciones exclusivas del trabajo parlamentario las dividimos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. La Cámara de Diputados está establecido en el artículo 52 de la Constitución Política de la República y tiene como objetivo el diputado, o la Cámara en general, fiscalizar los actos del gobierno, ¿ya? Ver que todos los actos del gobierno se desarrollen en función de la Constitución Política del Estado. Bien. Si aquello no ocurriera, los diputados tienen la facultad de proceder a acusar constitucionalmente a autoridades públicas, presidente de la República, ministros de Estado, intendentes, gobernadores, etc. Toda aquella autoridad que no esté cumpliendo con su labor puede ser acusada constitucionalmente. El Senado tiene un número de facultades mayores, de acuerdo a lo establecido acá, y estas están refrendadas por el artículo 53 de la Constitución Política de la República. Primero, conocer de las acusaciones constitucionales que la Cámara de Diputados estable en contra de alguna autoridad pública, ¿ya? En segundo lugar, dar o negar consentimiento a ciertos actos del presidente de la República, ¿ya? Cuando la Constitución o la ley lo requiera. Por ejemplo, autorizar al presidente a que salga del país, ¿ya? Por ejemplo, refrendar algún acto del presidente en función de la firma de un tratado internacional. Bien, por ejemplo. Luego, tiene como función rehabilitar a la ciudadanía, tratándose de condenados por delitos que la ley califique de conducta terrorista o los relativos al tráfico de drogas. Es decir, el Senado puede brindar indultos a estas personas, ¿ya? El Senado también tiene la facultad de inhabilitar al presidente de la República. Si el presidente de la República está actuando no en consonancia con la ley, el Senado tiene la facultad de inhabilitarlo, siempre y cuando haya un acuerdo casi total, en función de lo que la Constitución Política de la República señale, para hacerlo. Y ya lo mencionábamos delante, ¿cierto? El Senado tiene la facultad de autorizar al presidente para que se ausente del país por un espacio de tiempo superior a los 30 días. Cuando es menor que eso, el Senado no tiene, digamos, la facultad. El presidente, si sale por 5, 6, 7 días, no tiene que pedir la autorización al Congreso. Y con esto señalamos, ¿cierto?, que el trabajo de los parlamentarios, tanto los diputados como los senadores, debe tener distintos quórum dependiendo de los temas a discutir, dependiendo de las leyes que se vayan a aprobar. El quórum implica el número de tanto diputados como senadores que se necesitan para aprobar una ley, ¿ya? Las sesiones en la Cámara de Diputados y en el Senado pueden ser ordinarias o extraordinarias, ¿bien? Y en ellas, lógicamente que se busca que se lleguen a acuerdos. Y en esos acuerdos debe haber por lo menos un tercio de los integrantes de cada una de las cámaras. Por ejemplo, si son 155 diputados, debiera haber un poquito más de 50 diputados presentes en sala. En otros casos, la situación es mucho más específica. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la importancia del tema que se va a trabajar, la Constitución del año 1980 especifica los quórum que deben haber para aprobar o rechazar una ley para trabajar en el Senado o en la Cámara de Diputados. Con esto terminamos lo que es el poder legislativo. Cualquier duda que ustedes tengan, como ya les dije, pueden hacerla a el WhatsApp o el correo electrónico que ya está en su poder. Bien. No duden en preguntar, no duden en buscar la forma de desarrollar en mejor medida las tareas
que a ustedes se les han encomendado. Bien, la idea de todo esto es que haya un aprendizaje. Yo sé que estamos viviendo condiciones complejas, son difíciles. No todos estamos acostumbrados a esta situación, pero lamentablemente nos tocó vivir en esto. Bien, y de acuerdo a esta situación debemos desarrollar el trabajo que nos compete. Nos estamos escuchando en otra ocasión, nos queda por ver el Poder Judicial. Bien, y con eso estaríamos terminando estas sesiones donde hemos tratado y estamos tratando los poderes del Estado. Nos estamos viendo, cuídense y no salgan a menos que sea estrictamente necesario.